Dios me lo bendiga en esta hora, amados hermanos. Bienvenidos a este canal Dynamics of God. Mi nombre es Dani Mendoza y en esta hora les traigo una enseñanza bajo el tema la iglesia y los tipos de cristianos que existen dentro de ella. Esperamos en Dios que sea de bendición y de mucha edificación para sus vidas, así como lo ha sido de mi vida también. Y vamos a iniciar en esta hora. Amados hermanos, quiero empezar diciendo qué es la iglesia y cómo está formada la iglesia. Y para comentarles primeramente quiero decirles que la iglesia nació allá en la cruz del Calvario por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y juntamente después del derramamiento del Espíritu Santo allá en el aposento alto donde estaban los 120 reunidos, amados hermanos, y que la iglesia lo conforman todos aquellos hermanos y personas que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo, sin importar la distancia, sin importar el país, sin importar dónde se encuentra, amados hermanos, sin importar cuál es su ciudad, sin importar su estado económico, su estado profesional, no importa dónde usted se encuentra, amados hermanos. Si usted es Asamblea de Dios, si usted es testigo de Jehová, si usted es pentecostal, si usted es calvinista, no importa, amados hermanos, mientras usted crea en Cristo Jesús y le haya recibido como su único y suficiente Salvador, usted es parte de la familia de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y dentro de esas pueblo, de esa comunidad cristiana que es la iglesia, hay características que lo identifican, amados hermanos, a todos aquellos que son llamados la iglesia de Cristo. Número uno, hay una relación singular con Cristo, porque Él es la cabeza, Él es el que da la orden, Él es nuestro fundador, sobre Él está fundada la iglesia, porque Él es el que la llamó, el que la formó, el que la escogió. Entonces hay una relación estrecha, todo aquel que se hace llamar cristiano, con Cristo Jesús, y no solamente con Cristo, sino que con el Espíritu Santo tiene esa intimidad, no solamente cuando va a la iglesia, sino donde vaya, donde se encuentre, tiene esa intimidad con el Espíritu Santo, porque a través de él hizo que usted y nosotros nos fusionáramos al cuerpo de Cristo, que más adelante vamos a verlo, que la iglesia como es tipo o es representada con el cuerpo humano. Gloria al nombre del Señor. Entonces decimos que el Espíritu Santo transmite a la iglesia esa vida regeneradora, es la que transmite la verdad de su Hijo Jesucristo, y es la que nos transmite el poder y la fuerza para que usted y yo podamos vivir una vida de integridad, una vida de excelencia, amados hermanos, y es a través del Espíritu Santo el que nos transmite y nos reparte en cada uno de nosotros los dones que los encontramos en los libros de Corintios. Gloria al Señor. Entonces, como le decía antes, cuarto a la metáfora o símbolo que es el cuerpo, amados hermanos, para representar a esa comunidad cristiana que es el cuerpo, y también Cristo la cabeza. Entonces, como todos sabemos que todo cuerpo necesita una cabeza. Un cuerpo no puede vivir sin cabeza. Igualmente, la iglesia, la comunidad cristiana necesita la cabeza, que es Cristo Jesús, porque por medio de él es que el cuerpo es dirigido y la cabeza es la que le da las órdenes, guiado por el Espíritu Santo. Todos somos miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo, sin importar si es hombre o sin importar si es mujer, sin importar la postura que usted tenga en la sociedad, amados hermanos. Pero lo importante es que mostremos ese celo por la
cosas de Dios. Amados hermanos, y como habemos diferentes personas dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, algunos, todos mostramos de una o de otra manera, amados hermanos, posturas acerca de Cristo. Algunos muestran que son tímidos, otros confiados en su relación, otros que son esforzados, hay otros débiles en la fe, como habla la palabra del Señor, y hay otros que nos encontramos maduros, otros inmaduros, otros bebés espiritualmente. Y en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 1 a 16, ahí es donde nos vamos a basar en este estudio de los diferentes tipos de cristianos que encontramos, amados hermanos, dentro de la iglesia, o las diferentes posturas que la gente adopta con la relación en Cristo Jesús. Entonces, en el segundo de Samuel, capítulo 6, encontramos donde la historia de David, que quería, amados hermanos, reunir el arca, llevar el arca a Jerusalén, donde había escogido y seleccionado David para construir el arca. Dice, amados hermanos, segunda de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 2, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, y con toda clase de instrumento de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?, preguntó el salmista David. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, que es Jerusalén, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Gedeteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Gedeteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Gloria al nombre del Señor. Verso 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David, toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Gloria al nombre del Señor. Aquí vamos a empezar, amados hermanos, primeramente viendo unas cosas importantes que habla este pasaje que acabamos de leer. Y una de las cosas primordiales que encontramos de gran importancia es el arca del pacto, que representa la misma presencia de Jesucristo.
Dice, amados hermanos, que el arca fue el primer objeto que Dios describió cuando dio a Moisés instrucciones para edificar el tabernáculo. Era el mueble de primera importancia, porque era la que representa la presencia del Dios vivo. Y era donde se encontraban unos objetos muy importantes que también ahorita lo vamos a ver así de pasadita para que podamos tener un poco de conocimiento. Dice que también, amados hermanos, que así como Cristo, así como el arca, tenía el primer lugar de importancia en el tabernáculo, Cristo también debe de tener un primer lugar en nuestra vida. No es el segundo, no es el cuarto, no es el quinto, es en primer lugar que debemos tener a Cristo en nuestra vida, porque el arca era el único utensilio que estaba dentro del lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, amado hermano. Ahí era donde estaba ese arca. Entonces Cristo, amados hermanos, es digno por sí mismo de estar en primer lugar en nuestra vida, y es el que está delante de la presencia de Dios día y noche intercediendo por nosotros. Entonces es de suma importancia de que Cristo, amado, así como estaba el arca en el centro del campamento, Dios debe y Cristo habitar en medio de nuestra vida. Debe de manifestarse en medio de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo que así el Señor Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida, porque Él no es un Dios lejano, no es un Dios que quiere estar lejos de su pueblo, no es un Dios que quiere estar separado de su pueblo, sino uno que habite con nosotros y en medio de nosotros, amados hermanos. Aquí vemos unos pasajes bíblicos en Juan capítulo 14, en el versículo 30, donde Él quiere morar en medio de nosotros. Él quiere habitar en medio de nosotros. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu con Él es. Ya no son dos, es como el matrimonio. Eso representa y eso quiere dar a entender la Biblia cuando la Biblia compara a la iglesia con el matrimonio, la unidad perfecta. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a ver la perfección de Cristo, que es mostrada en el contenido del arca del pacto, aquello que había dentro del pacto. Del arca. Número 1, encontramos las tablas de la ley, algo que ningún hombre podía, amados hermanos, ser depositorio. Ningún hombre tenía la capacidad para poder mantenerlo y cumplir con eso. Por eso, amados hermanos, Cristo es el único que pudo guardar la ley por completo. Fue Cristo, amados hermanos. Cuando los discípulos miraban que Cristo andaba, amados hermanos, sanando enfermos en el día de reposo, haciendo milagros, no era que Cristo estaba quebrantando la ley, no, sino que Cristo la estaba cumpliendo en su totalidad. Por eso Cristo dijo de que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cuando los discípulos estaban allá recogiendo espiga y los fariseos llegaron y lo exhortaron, Jesucristo, amados hermanos, no venía a quebrantarla, sino que Él venía a cumplirla. Por eso vemos que Cristo guardó íntegramente la ley en su corazón, cumpliéndola con toda perfección. Como vimos antes, el arca del pacto representa a Cristo, y que las tablas de la ley estaban dentro de ese arca es porque Cristo cumplió en totalidad la ley de Dios. Vino a cumplir lo que estaba escrito, amados hermanos. Otra cosa, la segunda cosa que encontramos dentro del arca del pacto es el maná. Lo vemos ahí en el libro de Éxodos en el capítulo 16 y en el libro de Hebreos en el capítulo 9 en el verso 4.
Hebreos 9:4 dice que el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por dos partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná. Cristo no solamente cumplió la ley, no solamente agradó a su Padre, sino que también suplió las necesidades, como lo hizo el maná. El maná pudo sustentar a una nación, pudo darle, amados hermanos, suplir el hambre que había dentro de esa nación en el desierto. Igualmente Cristo suple las necesidades en nuestra vida. Cristo es nuestro pan que descendió del cielo. Ese maná, amados hermanos, espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, el que alienta nuestras vidas todos los días. Y el tercer objeto que había dentro del arca, igualmente vamos ahí, Números 17:1 y en Hebreos 9:4, el versículo que acabamos de leer, que contenía la vara de Aarón que reverdeció. Gloria al Señor, porque la familia de Aarón estaba simbolizada por la vara, por el incidente que ocurrió, amados hermanos, en cuanto a en la duda del llamamiento y en quién había escogido, si a Aarón o a Coré o a toda su descendencia. Pero vemos cómo Dios hace ese milagro tan maravilloso, y usted puede leerlo en casa en el libro de Números 17. Así como aquella vara reverdeció, floreció, así Cristo, amados hermanos, que representa la resurrección de entre los muertos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Cristo primicia de entre los muertos, porque Él es, amados hermanos, el que ostenta la preeminencia como gran sumo sacerdote. Entonces, esos eran los tres objetos que encontramos en el arca. Estamos viendo esto porque fue lo que vimos que David quería transportar, que era el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto encontramos esos tres utensilios de muy valores. Y en esta hora continuamos con los comportamientos o los tipos de creyentes que usted y yo vamos a encontrar. Y el número 1 es los cristianos intranscendentes. Son aquellos cristianos, amados hermanos, que a pesar de que tienen el arca del pacto, a pesar de que tienen la presencia, a pesar de que dicen ser cristianos, y continúan siendo los mismos. Vemos que el arca fue llevada de la casa de Abinadab, amados hermanos, y que a pesar de que el acta del pacto estuvo ahí por mucho tiempo en casa de Abinadab, la Biblia no registra nada extraordinario, no registra un cambio en ese hombre. Igualmente hay cristianos que están 15, 20 años en el camino del Señor y siguen iguales, no hay un cambio. Creen que el cristianismo es solamente de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, es solamente de ir un domingo por allá, es solamente de tener el Señor de pasadiza. No, amados hermanos, y no sustentan su vida espiritual, no crecen espiritualmente, se mantienen los mismos todos los días. El segundo tipo de cristianos que encontramos son los cristianos que siguen a Cristo a su manera. Son los cristianos que quieren hacer a como ellos les parece, como ellos consideran que así es el cristianismo. Encontramos en el versículo 3 que dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, lo cual estaba prohibido en la ley, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Decidieron hacer una tontería, algo que estaba prohibido en la ley, que es poner el arca en un carro. Y más adelante vamos a ver cuál era la forma correcta de que se debía de llevar el arca del pacto. Entonces dice que el arca tenía anillos de oro que servían para pasar unas varas de maderas, que con el fin
de esas varas era donde los hombres se iban a poner el arca en sus hombros. Y usted lo puede leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, verso 14. Entonces, primero vimos que el arca estaba en la casa de Abinadab, y que son los cristianos intranscendentes, que nunca hay un cambio, siguen manteniéndose iguales año tras año, no crecen, no surgen, no se levantan, siguen lo mismo. Segundo, los que siguen a Cristo a su manera, quisieron llevar el arca a la manera de ellos, no indagaron, no buscaron cuál era el método o la forma correcta de transportar el arca, amados hermanos. Entonces, vemos que esto nos simboliza, o sea, los aros, que Cristo siempre está con los suyos y dispuesto a andar en comunión con nosotros en cualquier lugar, porque Él se prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin importar si usted tiene o no tiene plata, sin importar si usted está feliz o está alegre, sin importar su estado socioeconómico. Dios prometió estar con nosotros mientras nosotros le seamos fieles, amados hermanos. Y Dios por eso nos hace un llamado todos los días, que oímos la voz de Dios, que escuchemos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que siempre está hablando a través de Cristo. Y por eso Él dice que si un día escucháramos la voz del Señor, que no endurezcamos nuestros corazones, no dejemos pasar ese día, no permitamos, amados hermanos, perder la dirección de Dios, no permitamos de que nuestro modo de pensar, de que nuestra forma de creer que así son las cosas, nos haga cegar nuestra vista, nos haga cegar nuestro entendimiento y caigamos en el error y andemos en una forma equivocada. Gloria al nombre del Señor. El arca desde el Sinaí hasta su reposo final en el templo de Salomón, siempre, aquí está el secreto, debía ser llevado sobre los hombros de los levitas y sus hijos, no puesta en carruaje. Léalo ahí en Primera de Crónicas 15:2. Porque, amados hermanos, también es algo importante esto, de que los levitas y su descendencia eran los que tenían que llevarlo. No era cualquier persona, no era cualquiera que se le ocurriera decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a realizar. No, amados hermanos. Así que así debe ser nuestro andar en Cristo. Como las barras no abandonaban nunca su posición alojada en el anillo, los creyentes tampoco debemos abandonar nuestra posición celestial, cargar la cruz de Cristo, y además debemos sobrellevar los unos a los otros la carga y cumplir así la ley de Cristo. Aquellos cristianos que han quitado las varas y que se han establecido en las cosas de este mundo, apartándose de la senda cotidiana, han dejado su peregrinaje, perderán bendiciones del Señor y la recompensa final, porque no es a como usted cree, es a como está estipulado en la palabra del Señor, amado hermano. La religión de Cristo no puede ser llevada en forma mecánica, son protocolos humanos, no es un patrón humano. El patrón que debemos de seguir es la palabra de Dios, la que Cristo nos ha dejado. Entonces, ¿qué aprendemos a través de eso, amados hermanos? De que podemos crear nuevas estrategias y organizaciones, amados hermanos, pero siempre debe de ser cristocéntrica todo aquello, porque si no está Cristo, no está la carga de Jehová, en eso la causa de Cristo no valdrá nada, será solamente una organización que fue creada por un hombre nada más. Pero debemos seguir a Cristo como Él lo dispone y no como nosotros creemos. Número 13. El tercer punto encontramos los cristianos autoconfiados. Vea el pasaje que dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, qué tremendo, y la sostuvo.
algo que jamás se podía hacer, tocar el arca, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Los cristianos autoconfiados. Usa y su hermano Ayo, hijos, más probablemente nietos de Abinadab, en cuya casa estuvo alojada el arca por mucho tiempo, aproximadamente unos 70 años, acostumbrados a tenerlo a su cargo, guiaban la carreta. Y es que hay gente que porque creen que ya tienen años de estar en la iglesia, de tocar el instrumento, de ministrar en el altar, ellos creen que pueden actuar a la manera que a ellos les parece, hacer las cosas como ellos creen que es correcto y no se van a la dirección de la palabra y las directrices y normas que están estipuladas en las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Y dice que la Biblia dice que Usa iba muy cerca del arca, pero sucedió que esos bueyes que transportaban el arca tropezaron y el arca estuvo por un momento en peligro y Usa, como creía que ya se sentía el héroe, el gran hombre del arca, el que tenía ahí cerca, vino y puso la mano y la tocó, algo que estaba prohibido en la ley. No se podía ni tocar, no se podía ver dentro del arca, no se podía transportar en bueyes, porque el arca representa la misma presencia, la santidad, la sublimidad, la soberanía de Dios, representa al Hijo de Dios, al Cristo, amados hermanos, lo más hermoso, amados hermanos. Y entonces cuando Usa tocó esa gloriosa presencia, cayó muerto, como dice la palabra de Dios, porque Dios actuó de esa manera severamente, amados hermanos. Y lo podríamos ver, pero si Usa quiso evitar que el arca se cayera. Pero es que a Dios le enoja, amados hermanos, a Dios le enoja, le indigna cuando nosotros no andamos conforme a la palabra de Dios. Cuando nos creemos que nosotros somos los grandes, que nosotros somos los mejores, como aquel rey Usías que se enorgulleció y quiso entrar al lugar santo a ofrecer incienso y hasta retó a los sacerdotes, pero vino la palabra de Dios por medio de ese hombre y lo declaró el pecado. Dice que 70 hombres ingresaron detrás de él y como aquel hombre se enojó, extendió la mano, dice que aquel rey, las manos y todo su cuerpo se llenó de lepra. ¿Por qué? Porque hay gente que se creen presunciosos, hay irreverencia en sus corazones y se creen que son el todo en la casa, se creen que pueden decir y hacer lo que les da la regalada gana, como decimos aquí en Costa Rica. Pero no, amados hermanos, no se puede llevar a presencia de Dios con presunción, con orgullo. No se puede hacerlo, amados hermanos, porque a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué aprendemos? De que así también hay cristianos que están involucrados en el servicio del Señor, predicando, cantando, intercediendo, evangelizando, y atienden la llegada de los hermanos, etcétera, etcétera, y no consideran la santidad que Dios exige en su vida. Por tanto, muchos la menosprecian y están con el Espíritu de Dios apagados y entristecidos. Quieren defender la fe, pero demuestran con sus acciones que no tienen fe porque están equivocadamente. Número 4. Encontramos al cristiano indagador tímido. Dice el verso 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David estaba anhelante de tener el arca, pero la santidad y el poder asociado con ella y un sentimiento de su propia indignidad le hacen temer. ¿Por qué? Por lo que había sucedido, por lo que David vio cómo cayó aquel hombre muerto. Entonces David se pregunta, ¿cómo podrá venir a mí el arca? ¿Cómo podrá suceder eso? Si yo tocare o me lo trajere, puedo caer como muerto, podré caer muerto como sucedió con Usa. Entonces David indagó, David buscó
buscó la manera y el método correcto. Entonces, amados hermanos, aprendemos de que así como David, muchos piensan en esto, ¿cómo? Y por eso no quieren servirle al Señor. Piensan que necesitan ser más santos para servir. No entienden que hemos sido reconciliados por la muerte de Jesucristo y nuestros corazones vienen a ser morada de Dios para su Espíritu. Porque no debemos de buscar métodos, no debemos de buscar estrategias, no debemos de copiar al mundo. No, ya Dios nos ha redimido y nos ha trazado el camino y las normas que debemos de seguir, amados. Quinto creyente que encontramos dentro de la iglesia son los que valoran la obra de Cristo. Vemos que en el verso 10 y 11 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Es que cuando tenemos la presencia de Dios hay bendición. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y cumplimos la palabra de Dios, hay bendición de Dios, amados hermanos. Y por eso vemos que el arca, cómo transformó aquella casa, cómo la presencia de Dios prosperó la vida de Obed-edom, cómo a pesar, amados hermanos, de que fue poco tiempo, la prosperidad integral que llenó esa casa, amados hermanos, y cómo la casa se constituyó en un lugar santísimo, en un lugar de adoración, amados hermanos, porque la actitud de Obed-edom y su familia fue de origen a las bendiciones, amados, porque había antes en esa casa de Obed lo que había, y ahora la diferencia, la transformación. Vemos qué diferencia con la casa de Abinadab, el primero que vimos, el cristiano intrascendental, y ahora vemos este hombre cómo hubo un cambio en su casa, en su hogar, cuando la presencia de Dios llegó a ese lugar. Entonces vimos la presencia de Dios llenó esa casa. Segundo, vemos la presencia de Dios glorifica esa casa. Que la prosperidad de Obed-edom no pasó inadvertida. Se corrió la fama, la demás gente, los vecinos vieron cómo su familia estaba lleno de gloria, y no solamente eso, sino que inspiró a otros para que pudiesen, amados, hablar y glorificar de la presencia de Dios. Y tercero, vemos que la presencia de Dios lo arrastra, lo llena, amados hermanos. A raíz de la experiencia del arca en casa, no soportaron que el arca se fuera, no podían detenerla, así que se fueron tras ella. Qué lindo, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso es muy discutible si fuera judío o no. Lo cierto es que después, amados hermanos, después de que sale el arca de la casa, va y pide trabajo a David. Quería cuidar del arca. Qué lindo. Quería ser un portero. Después necesitan cantores y nuevamente Obed pide pertenecer a los cantores. Era un hombre donde Dios, la misma presencia, lo iba extendiendo, lo iba llevando, lo iba levantando. Su ministerio, su hogar, su vida, amados hermanos, iba creciendo en la presencia de Dios. ¿Qué aprendemos? Que recordemos que el arca es un tipo de Dios. Volvemos a recalcar que si queremos un cambio en mi familia, en mi hogar, en mi vida, si queremos una transformación integral en nuestras diferentes familias, no puede venir sino a través de la gloria de Dios. Oiga eso, amados hermanos. No puede haber una transformación integral, un cambio radical en mi hogar, en mi familia, en mi barrio. Amados hermanos, no puede venir sino a través de la gloria de Dios, solamente por medio de Cristo. Tenemos que aprender a valorar la obra de Cristo, a entenderla y a adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Número 6, ya casi voy terminando, amados hermanos. Número 6, los cristianos denonadados. Verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos,
No inventaron otro carro nuevo, ni apagaron a otros para que llevara el arca por ellos. Dice, asumieron valerosamente la carga de Jehová y la llevaron. La causa de Cristo debe de ser impulsada por los que conocen al Salvador. Cristo simboliza en el arca, debemos ser llevada por los que han sido separados por Él. Debemos saber llevar la cruz de Cristo. Cargar la cruz de Cristo es negarse todos los días. Llevar la cruz de Cristo es negarse al materialismo. Cargar la cruz de Cristo implica predicar el Evangelio. Implica ser perseguido. Implica reconciliar. Implica tener amigos. Estar muertos. Muertos al mundo. Muerto al pecado. Pero no muerto para Cristo. Hacer la paz. Experimentar el gozo. Eso, amados hermanos. Esos son los cristianos denonadados, de que se profundizan y experimentan la vida cristiana, la disfrutan y implican todos esos puntos, amados hermanos, y se niegan todos los días, se niegan al materialismo con tal de seguir a Cristo. El número 7, los cristianos que se deleitan en tener la presencia, se deleitan en llevar la presencia de Dios. Dice el verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, o sea, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Se deleitó David, se gozaba, y no solamente David, sino que toda la nación asistió a esa gran solemnidad, amados hermanos, con las más expresiones de gozos que ellos pudieran dar, con danza, con alegría, con gozo, amados. No que los esforzaron, no, sino una expresión natural y espontánea de que demostraban el gozo y el júbilo que había en ellos, porque la presencia de Dios, amados hermanos, iba ahí, la cual era el arca, tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos? ¿Y qué nos enseña este punto? De que así como David experimentó la presencia de Dios por medio de sacrificio, así nos gozamos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya dio el sacrificio en la cruz de Cristo. Y entonces, amados hermanos, ahora debemos de gozarnos y alegrarnos, echar fuera todo aquello que nos quiere impedir, que nos quiere traer inseguridad, que nos quiere traer temor. Hay que echarlo fuera, amados hermanos, para que la alegría y el gozo de Cristo entre a nuestra vida y haya fruto de gratitud y reconocimiento por lo que Dios hace por nosotros. Y el último punto, amados hermanos, los cristianos buscadores de falta, como lo fue la hija de Saúl, que criticó al rey David al verlo cómo danzaba y saltaba delante de la presencia del Señor. Cómo lo criticó, porque la hija de Saúl creía de que porque era rey no tenía que dar esas expresiones así, pero no, amados hermanos, vemos que las cosas del Espíritu son insensatez para aquel hombre que no tiene la luz del Evangelio, para aquel hombre que no le ha nacido, no le ha amanecido, creen que las cosas espirituales son ignorancia y fatuidad, confunden a los hombres felices, amados hermanos. Cualquier necio puede encontrar falta, pero se necesita más de lo que pueda dar el mundo para hacer que alguien dance de la presencia de Dios. Los ebrios mundanos danzan unos delante de otros y vienen a ser insensatos delante de Jehová. Pero nosotros, amados hermanos, nos deleitamos y nos gozamos en la presencia de Dios, porque nosotros tenemos nuestras fiestas, nuestras actividades donde nos alegramos. El mundo danza y se regocija en sus fiestas, pero nosotros
nos alegramos delante de Dios. Y aunque a Mical le desagradó el entusiasmo de David, amados hermanos, por lo que David hacía por el arca, y hasta de las lascivias, su forma de comportarse delante del arca, lo que David hizo. Pero eso no nos debe de importar lo que la gente diga, critique. Siempre debemos de seguir sirviéndole al Señor con todo ánimo de corazón. Y que igual que David, nuestra intención debe ser siempre honrar a Dios, sin importar las malas interpretaciones, los malos gestos, amados hermanos. Pero lo importante, como hizo David, que tenía en su conciencia que lo que había hecho, lo había hecho para la gloria de Dios. Siempre la actitud de nuestro corazón debe de ser correcta. Si somos aprobados delante de Dios, nuestras expresiones de santidad y de integridad lo hacemos para Él. No debemos de tener miedo a las críticas y reproches de la gente. Mientras más se nos vilipendie y menosprecie por hacer el bien, tanto mayor será nuestra recompensa delante de Dios. Entonces, mis amados hermanos, salta la pregunta: cuando Cristo venga, ¿te hallará entre los cristianos intrascendentes? Los que siguen a Cristo a su manera, los cristianos autoconfiados, los cristianos indagadores tímidos, los cristianos que valoran la obra de Cristo, los cristianos denotados, los cristianos que se deleitan, o los cristianos que solamente andan en busca de falta para criticar a los demás. ¿Dónde y en qué grupo nos encontrará cuando Cristo venga? Esforcémonos, amados hermanos, para ser mejores cada día más. Cada día que viene es día de oportunidad para mejorar en la gracia del Señor. No para atrás ni retroceder, porque dice la Biblia que no somos los que retrocedemos, sino de los que avanzamos en Cristo Jesús. Y recordemos que nuestro método y nuestras reglas están en las Sagradas Escrituras. Que Dios me los bendiga.